Buenos días con todos. Este es el ejercicio 2.43 del libro de Sengel de la cuarta edición. En este ejercicio nosotros tenemos que considerar un recipiente esférico, ¿ya? Es decir, una esfera y dentro tiene un fluido cualquiera, de radio interior R1. Ese radio interior va a ser justamente el que está dentro del recipiente y el radio exterior R2. Es decir, aquí está R1 y acá R2. Y conductividad térmica K. Exprese la condición de frontera interior del recipiente para la conducción unidimensional estacionaria. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, cuando vamos a resolver un problema de transporte de calor, siempre vamos a tener una ecuación diferencial y dos condiciones de frontera al menos para poder resolverlo. Recuerden, una ecuación y dos condiciones de frontera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque generalmente, al menos en el primer parcial, nos van a pedir que siempre sea estacionario. Cuando nosotros vamos a analizar cómo se transfiere calor de un cuerpo a otro, lo que vamos a tener es la variación de temperatura respecto a la posición, que puede ser, por ejemplo, de R, de X, de Y, de Z, todas las coordenadas posibles que sean de posición. Y también vamos a tener una variación de la temperatura respecto al tiempo, ¿ok? Pero cuando nos dicen que es estacionaria, significa que la temperatura no va a variar respecto al tiempo, sino que va a tener un valor de 0. Ahora, aquí nuestro sistema de coordenadas sería hacerlo así, en donde aquí vamos a tener el origen y de ahí va a desplazarse hacia R1 o R2. En este caso vamos a tener coordenadas radiales, ¿ok? Ahora, nos piden la condición de frontera unidimensional. Significa que aquí solo va a variar respecto al radio, no va a variar respecto al ángulo de fase o respecto al ángulo normal, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a variar la temperatura? Nos piden que esa es la condición de frontera cuando es 50 grados centígrados. En este caso va a ser bastante simple. ¿Por qué? Porque las condiciones de frontera simplemente es ver cuál es el estado actual que tiene mi cuerpo en determinada frontera. En este caso yo tengo mis dos fronteras dentro de la superficie interior y en la superficie exterior. Esas son mis dos fronteras, que sería todo esto que está aquí y todo esto que está acá, porque es radial. No importa que sea medido aquí, que sea medido acá, que sea medido acá, va a ser el mismo valor, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una temperatura de 50 grados centígrados, yo tengo, siempre lo que voy a buscar es encontrar a T en función del radio, ¿ok? Voy a buscar T en función del radio, T en función de X, T en función del tiempo. Estas son los perfiles de temperatura que tengo que encontrar. En este caso, como la única variación que tengo respecto al radio, yo voy a encontrar eso. Ahora, nos piden en la superficie interna. Ahora, yo les pregunto a la compañera que está aquí. La superficie interna, ¿qué radio es? R1. Entonces yo lo que voy a determinar es T de R1. Y esa T de R1, aquí ya me están dando la respuesta sin notar, que sería 50 grados centígrados. Y esa es mi primera condición de frontera, ¿ok? Recuerden que las condiciones de frontera siempre van a ser respecto. Me pueden dar ya la temperatura, me pueden dar el flujo de calor, ¿ok? O me pueden dar la convección. Estos tres tipos de condiciones de frontera son los que yo voy a tener cuando analizo cuerpos que están topándose con algún fluido, ya sea externo o interno.
Ahora, aquí me piden la condición de frontera del flujo de calor de 30 watts por metro cuadrado hacia el centro. Es decir, aquí me están diciendo que de mi cuerpo esférico el calor va a ir hacia adentro. ¿Tienes alguna duda hasta ahí? ¿Está todo claro? Entonces, va a ir hacia adentro. ¿Esto qué significa? Cuando yo voy a escribir la condición de frontera del flujo de calor, yo tengo que recordar primero cómo es la transferencia de calor de un sólido hacia un fluido. Vamos a hacer un pequeño gráfico aquí. Imaginemos que yo tengo aquí una pared, ¿ok? Cuando yo tengo un cuerpo sólido, ¿qué tipo de calor se transfiere? ¿Conducción, convección o radiación? Cuando es sólido. Conducción. Cuando yo tengo un cuerpo sólido, se conduce el calor a través de él. Es igual que la electricidad. Eso ocurre en los sólidos. Sólidos, yo tengo conducción. Cuando yo tengo un fluido, ahí se va a transferir por convección. Que eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros calentamos agua. ¿Ok? Porque a través del agua se va transfiriendo el calor. Y lo otro es la radiación. La radiación no necesita un cuerpo físico para que se transfiera calor a través de este mecanismo. Por ejemplo, el Sol nos irradia calor hacia nosotros, y en el espacio no hay ningún cuerpo físico. ¿Ok? Todo se da a través, aquí le llaman campo electromagnético. Recuerden, sólidos, conducción; fluido, convección; campo electromagnético, radiación. Ahora, teniendo en cuenta esta misma pared, en el capítulo 2 nosotros tenemos todo lo que es conducción. Ahora, tenemos que recordar cuál es la ecuación de conducción. De manera general, a mí me dicen que la razón de calor, con un puntito acá arriba, la razón de calor va a ser igual a menos K por el área y el diferencial de temperatura y el diferencial de la posición. ¿Ok? Esa es la ecuación general para la razón de calor de conducción. Ahora, ustedes se preguntarán por qué tiene un signo menos aquí. El signo menos se debe a que cuando yo estoy, imaginemos este cuerpo de aquí, vamos a considerar positivo hacia la derecha. Yo tengo aquí un radio más chiquito, un radio o un X más chiquito, y aquí yo tengo un X más grande. Asimismo, en este punto va a haber una temperatura y acá va a haber otra temperatura. Ahora, a medida que se va transfiriendo el calor, ¿qué ocurre con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Mientras tú te alejas más del fuego, ¿qué sientes? Menos calor, porque la temperatura va disminuyendo mientras más alejado estás del fuego. ¿Ok? Eso ocurre también con los cuerpos calientes. Por ejemplo, si tú pones una olla en la hornilla, le prendes fuego, en la parte de la base va a estar mucho más caliente que en la parte de arriba, o en la tapa. ¿Ok? Eso también ocurre aquí. La temperatura 2 es menor a la temperatura 1, pero en cambio la posición
va a ser menor la que está más cerca, ¿ok? De la fuente de calor. Imaginemos que aquí hay un fueguito. Entonces, en el momento en que yo tengo estos diferenciales de aquí, que es delta T y delta X, como mi T, el segundo, es menor que T1, me va a salir un valor negativo aquí. Y acá abajo me va a salir un valor positivo. Entonces, por esa razón es que se coloca un signo menos aquí, que es el que hace que mi razón de calor sea positiva. ¿Ok? ¿Sí quedó claro hasta ahí? Ahora, yo tengo que tomar en cuenta siempre que todos los análisis que hace el libro lo hace para una posición positiva, ¿ok? ¿Qué pasa si mi flujo de calor va en sentido contrario? Aquí tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí, en este caso, X1 va a ser... Sí, X1, X2. X1 va a seguir siendo menor que X2. Pero aquí mi T2 va a estar de este lado. ¿Por qué? Porque el flujo va en sentido inverso. Como el flujo va en sentido inverso, también se va a cumplir esto. Y en este caso los dos van a ser positivos. No tengo otros colores, lastimosamente. Bueno, en este caso van a ser los dos positivos. Y ahí yo ya no voy a necesitar el signo. ¿Ok? Voy a borrar este de aquí ahorita. Ahora, analizando el problema que tenemos aquí, que me dice flujo de 30 watts por metro cúbico hacia el centro. Entonces, aquí ya me están dando un flujo de calor. Cuando yo analizo, cuando se transfiere calor de un sólido a un fluido, sólido al aire, por ejemplo, lo que voy a tener es esto. Yo aquí tengo mi conducción y esa conducción se va a transferir por convección al ambiente. Bien, conducción y convección. Ahora, el flujo de calor es siempre el mismo. Aquí ya me están dando que es de 30 watts por metro cuadrado. Eso significa que este calor de aquí va a ser estos 30 watts de aquí. Pero la pregunta sería ¿con qué signo iría? Aquí me dicen hacia el centro. Ahora, como va hacia el centro y mi sistema de coordenadas es positivo hacia afuera, porque es radial, entonces los radios mayores están más arriba, lógicamente. Por eso mi sistema de coordenadas va a ser positivo, hacia arriba, o sea, hacia el exterior. Y hacia adentro va a ser negativo y acá va a ser positivo. Como me dicen hacia el centro, yo voy a poner aquí menos 30. Y ese menos 30 va a ser igual a mi ecuación de conducción, que sería menos K. En este caso ya me están dando dividido para metro cuadrado. Hay que tener mucho cuidado aquí. Yo voy a tener como que tres formas de ver el calor. Tengo el calor sensible. Calor sensible. ¿Cuáles son las unidades del calor sensible? Joules. Ya. Yo tengo razón de calor. La razón de calor es watts, o sea, joules sobre segundo. Es como una velocidad de energía más o menos, porque es energía entre tiempo. Y yo voy a tener algo que también se llama flujo de calor. El flujo de calor
yo ya voy a involucrar el área. Todo lo que ustedes escuchen a partir de aquí que diga flujo es porque tiene que ver con el área. ¿Okay? Y entonces ahí ya sería watts sobre metro cuadrado, porque el metro cuadrado es la unidad de área. O sea, joules metro cuadrado segundo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de eso? Entonces, aquí me están dando watts sobre metro cuadrado, que eso sería flujo de calor. Y cuando yo tengo flujo de calor, yo ya no tengo que considerar el área en mi ecuación, porque ya está considerada, ya está dividida de este lado. ¿Okay? Ahora, aquí sería simplemente K dt a dr. ¿Ok? Y cuando yo estoy analizando condiciones de frontera, siempre tengo que evaluar. En este caso, yo evalué en R1, porque me dicen que evalúe en la superficie interior. Si acá voy a evaluar la superficie interior, también va a ser R1. Tengo que evaluar mi derivada en R1. Eso es lo que simplemente me dice. Okay. Y ahí ya estaría el literal B. Ahora, para el literal C, yo tengo la convección hacia un medio con T infinito y el coeficiente de convección H. Ya. Esto es muy similar a la parte de arriba, solo que esta vez, en vez de ponerle 30, porque 30 ya era un valor fijo de flujo de calor, ahora yo tengo que poner la ecuación que describe la convección. ¿Y cuál es esa ecuación? En este caso, como voy a considerar los flujos, ya no considero el área. Recuerden que la ecuación de convección es H multiplicado por... Aquí siempre deben de colocar la temperatura mayor. Puede ser T infinito menos T evaluado en R1, por ejemplo. O puede ser T en R1 menos T infinito. Eso ya depende de cuál temperatura sea la mayor. Y en este problema, ¿cuál es la temperatura que es mayor? Eso se preguntará. Entonces, hay que ver aquí qué es lo que nos dice. Nos dice que el calor va hacia el centro. Si va hacia el centro, en este caso, ¿la temperatura mayor estaría afuera o estaría adentro? El calor va así, va a esta dirección. Y recuerden lo que les dije, que a medida que el calor fluye, la temperatura, ¿qué le ocurre? Disminuye. ¿Ya? Disminuye. Porque es como les dije antes, si ustedes estuvieran lejos del fuego. El fuego les irradia calor hacia ustedes, así, en esta dirección. Y entonces la temperatura en este lugar es menor y la temperatura de la fuente es mayor. Asimismo aquí, la fuente va a estar afuera. Entonces la temperatura, mientras más alejado esté, va a ser mayor en este caso, porque el flujo va así. Y mientras llega al centro va a ser menor. ¿Ok? Entonces, aquí ¿cuál sería el infinito? Supongamos que está aquí adentro. Eso es lo que nos dice el ejercicio. El infinito va a estar en un fluido que está aquí en el centro. Entonces, ¿cuál sería mayor? ¿TR1 o T infinito? TR1, exacto. Por lo tanto, yo me voy a quedar con la ecuación que está aquí abajo. Ya. Entonces, esto va a ser igual a... Y ahora, yo tengo que ver otra cosa. Lo mismo que yo vi acá arriba. ¿Ok? En este caso, se me van a eliminar los signos. Me va a quedar positivo y positivo. Eso mismo va a ocurrir acá abajo. ¿Por qué? Porque el flujo va en el sentido inverso, el flujo de calor. Entonces aquí simplemente me va a quedar K dt a dr evaluado en R1. Me va a quedar positivo.
¿Y por qué me queda positivo? Porque el flujo de calor va opuesto a mi sistema de coordenadas, que es que hacia afuera sea positivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo último. Ya. Aquí yo voy a tener mi ecuación de conducción, que generalmente es menos K. Casi siempre es menos K. Así que ustedes le ponen ahí menos K y luego ven si se lo quitan o se lo dejan. ¿Cómo veo si se lo quito o si se lo dejo? Yo tengo que analizar cómo fluye mi calor. En este caso, aquí, yo tengo mis radios, déjenme hacer otra flecha ya. Perdón, para adentro. Yo tengo aquí mi R2 y acá tengo mi R1, ¿verdad? Entonces, aquí voy a tener una temperatura 2 y una temperatura 1. Si mi fuente de calor está afuera, ¿ya? Significa que esta T2 es mayor que T1. Y asimismo R2 es mayor que R1. Como los dos son positivos, yo no necesito este signo. ¿Ya? Si los dos estuvieran en contrarios, ahí yo sí necesito el menos. Ahora sí quedó más claro. Entonces aquí sería K positivo. Y la verdad es que esto es todo el ejercicio 1. Ahora vamos con el ejercicio 2. Recuerden, es el 243. No había que calcular nada. Todos me pedían expresado porque incluso en el enunciado solo me daban letras. R1, R2, K, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, ahora por cuestión de tiempo vamos a hacer el último ejercicio. Y esto no lo voy a escribir porque sí está bastante largo. Pero les voy a explicar en qué consiste el ejercicio y para anotarle los datos de una vez. En este ejercicio yo tengo una pared. Este de aquí va a ser mi pared. Dice que es una pared plana, es grande y tiene espesor. Yo voy a poner aquí mi sistema de coordenadas de una vez. Hacia la derecha positivo. Tengo aquí el valor de 0 y acá me dice que mide L. El espesor L va a ser igual a 0.4 metros. ¿Ok? Es decir, de este punto a este punto hay 40 centímetros. De este punto a este punto. Y me dice que la pared tiene una conductividad térmica K de 8.4 watts metro grado Celsius. Me dice que no hay acceso al lado interior de la pared. Aquí en este ejercicio entienden como lado interior de la pared a esta sección de aquí. Y este es el lado exterior. Interior, exterior. Y me dice que no se conocen las condiciones térmicas de esta superficie. Porque esta es la pared y acá yo tengo una superficie y otra superficie. Sin embargo, se sabe que la superficie exterior, o sea, esta línea que ustedes ven aquí,
en X igual a L, la emisividad es igual a 0.7. Y aparte me dice que intercambia calor por convección con el aire. Recuerden que acá hay un fluido, por eso es que hay convección. Esto es un sólido y aquí hay conducción. Y me dice que la temperatura que está el aire es igual a 25 grados Celsius. Con un coeficiente de transferencia de calor de 14 watts metro cuadrado grados Celsius. Y aparte de la convección, transfiere calor por radiación. Sí, por radiación. Con una temperatura de alrededores de 290 Kelvin. Ahora, hay algo que hay que ver aquí. Hay ejercicios en los que les dan solamente la temperatura infinita y les dicen que también hay radiación. Si ustedes se topan con esos ejercicios donde tienen T infinito y tienen radiación, esta T va a ser la misma para convección y para radiación, para los dos mecanismos. En este en particular, que es el que le estoy haciendo, ya me dan separado. Me dicen, este T es para convección y este T es para radiación. Bueno, otro dato que me dan es que la superficie exterior, o sea, esta superficie de aquí de la pared, va a tener una temperatura de 45 grados Celsius. Le voy a llamar TL, ¿por qué? Porque está en la posición L. Bueno, antes de decirle las preguntas que nos pide el ejercicio, quiero saber hacia dónde fluye el calor. Esta es la pared, ¿el calor fluye hacia la pared o sale de la pared? Exacto, el calor va de la pared hacia afuera. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la temperatura a la que está esta parte de la pared es 45 y la temperatura de acá es 25. Entonces esta temperatura es mucho menor que esta. Asimismo con la de aquí, porque lo normal es 0 grados serían 273. Ahora, ya sabemos que el flujo, o la razón, o el calor, como ustedes quieran llamarlo, va a ser de la pared hacia afuera. Sí, con las temperaturas puedes ver hacia dónde va el flujo de calor. Eso es prácticamente la segunda ley de la termodinámica. Bueno, ahora, me dicen que se supone una transferencia de calor unidimensional. Es decir, que mi calor no va a ir ni hacia arriba ni hacia abajo, solo va a ir en este sentido. ¿Okay? Unidimensional, una dirección. Y en estado estacionario. Eso significa que no hay variación de la temperatura respecto al tiempo. Ahora, nos piden expresar la ecuación diferencial y las condiciones de frontera para la conducción de calor. Ya. Nos piden la EDO y las condiciones de frontera. La ecuación diferencial y condiciones de frontera. Ya. Ahora, esas condiciones de frontera, mi ecuación diferencial de manera general está en el libro. Ustedes la pueden revisar, que es d cuadrado de x cuadrado igual a 0. Esta ecuación sale, no recuerdo, déjenme ver bien la otra. Esta ecuación sale debido a que no hay generación de calor
no hay transitoriedad, es estado estacionario, y aparte la conductividad K es constante, porque en sí esto va a ser, en realidad es una diferencial de K de T a dx, y eso es igual, y acá va a dar la variación respecto al tiempo, y acá 1 sobre la emisividad. ¿Ya? No recuerdo bien si era así la ecuación, tengo que chequearlo, pero a eso se refiere. Y como no hay esto, es 0, por eso es que este lado se hace 0. La conductividad K es constante, por lo tanto puede salir, y este diferencial, si yo derivo una derivada, me va a quedar la segunda derivada, y por eso es que me queda esa ecuación de ¿okay? La ecuación de Nantes, ojo, la ecuación de Nantes, no sé si está bien, porque no la recuerdo bien, pero esta es la ecuación general para cuando ustedes tienen conducción en una pared en estado estacionario y unidimensional. Y aquí ya está la primera parte del literal A, que es simplemente esto de aquí. Las condiciones de frontera. ¿Cómo yo encuentro las condiciones de frontera aquí? Yo tengo aquí mi superficie exterior y aparte yo tengo acá los flujos de calor. ¿Ok? Entonces, recordando, ¿cuáles son las condiciones de frontera que yo puedo tener? Las condiciones de frontera son de temperatura, de flujo de calor y de convección o radiación. Esos son los tres tipos de condiciones de frontera que yo puedo tener. ¿Ok? Entonces, ya tengo una, porque aquí me dicen que la frontera de la pared es 45 grados. Mi otra frontera va a estar de este lado. Ya. ¿Cómo pueden ver dónde están mis condiciones de frontera? Yo lo que hacía era simplemente ver de dónde sale mi calor y a dónde entra mi calor. Entonces, de donde sale va a estar una condición y donde entra va a estar la otra condición. Entonces, como aquí entra al aire, yo voy a tener mi otra condición. Y acá sale a esta temperatura. Entonces, yo ya tengo aquí que mi temperatura, cuando el radio mide L, ¿ya? O puedo escribirlo de esta manera, cuando es 0.4 va a ser igual a 45 grados Celsius. Y esta es una condición de frontera. ¿Ya? Ya tengo una. ¿Cuál va a ser la segunda? La segunda ya está relacionada con esta parte de aquí, convección y radiación. En este caso, yo voy a tener la ecuación menos, o sea, siempre pongan el menos, luego ven si lo quitan o lo dejan, dt a dx, ¿ya? Y la conducción, ¿dónde se da? Se da justamente aquí. Entonces aquí va a ser evaluado en la longitud L. Y eso va a ser igual a, en este caso yo voy a considerar la convección, que sería H. Aquí sería TL menos T infinito o T infinito menos TL. La mayor solo pongo TL menos T infinito. Ya. Tengo esta. ¿Perdón? No, porque en las condiciones de frontera yo con lo que trabajo es con los flujos. Entonces los flujos ya consideran el área. Y el área no la necesito aquí específicamente. Si a mí me dicen que encuentre, por ejemplo, la razón de calor, yo tengo que ahí multiplicar el área. Ahora esto, más
en este caso ya iría acá, la ecuación de radiación. ¿Cuál es la ecuación de radiación? Emisividad, la constante de Boltzmann, y aquí, asimismo, la mayor, que sería TL a la cuarta menos, y acá sería T alrededores a la cuarta también. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Básicamente, lo que yo estoy diciendo aquí es que en mi pared yo voy a tener aquí una conducción, y esa conducción va a provocar una convección y una radiación. ¿Ok? Esa conducción se va a dividir en dos calores, en el calor de convección y el calor de radiación. Eso es lo que indica esta ecuación. Es simplemente un balance de energía, si lo ven de otra forma. ¿Ya? Entrada es igual a salida. Entonces, yo tengo aquí conducción es igual a convección más radiación. Ahora, aquí yo tengo planteado mi segunda condición de frontera. Ahora, yo ya puedo resolver el ejercicio. Recuerden, cuando ustedes resuelven este tipo de ejercicio es ecuación diferencial, condición de frontera 1, condición de frontera 2. Y de ahí lo que deben de hacer es resolver la ecuación diferencial. Una vez que hayan estas tres cosas, ustedes ya tienen prácticamente el ejercicio terminado. Porque resolver este de aquí es bastante fácil. Si yo tengo la derivada cuadrada de t respecto a x, yo le saco la integral. Esto simplemente me va a quedar la primera derivada. Y la integral de 0 es una constante. ¿Ya? Luego mando esto a multiplicar. dt es igual a c1 de x. Integro otra vez y me queda que t es igual a c1. La integral de c1 por dx es x más c2, que sería la otra constante. Y esta sería mi ecuación diferencial resuelta. Ahora, el problema aquí radica en encontrar C1 y C2. ¿Cómo yo puedo encontrar C1 y C2? Con las condiciones de frontera que acabo de hallar. ¿Ok? Entonces, si yo me fijo bien en algo de mis condiciones de frontera, yo tengo aquí esto, dt a de x es igual a c1, y acá yo también tengo dt a de x, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, como yo tengo dt a de x aquí, tengo dt a de x acá, lo único que hago es despejar este e igualarlo con este. ¿Ok? Prácticamente yo voy a tener, déjenme borrar otra vez. Esto ya está copiado, así que, bueno, lo acabo de borrar. Ya, entonces yo tengo menos k menos k por C1, ¿ya? Porque eso era C1, es igual a H TL menos T infinito más epsilon sigma T TL a la cuarta menos T alrededores a la cuarta. Luego el K lo paso a dividir nada más. H sobre menos K
TL menos T infinito más epsilon sigma TL a la cuarta menos T alrededor a la cuarta. Y ahora sí, ya tengo C1 ahí listecito para encontrar. Reemplazo entonces los valores. C1, H. ¿Cuánto vale H? 14. ¿Ya? ¿14 qué? Watts. Yo les sugiero, cuando estén resolviendo los ejercicios, les sugiero que siempre pongan las unidades, porque luego en estas ecuaciones enormes se confunden y encuentran que no tienen unas unidades sin sentido y así pueden ver que cayeron en algún error. Entonces, watts, metros cuadrados, grados Celsius, sobre menos K. ¿Cuánto vale K? Allá abajo está. Menos 8.4 watts metro grados Celsius. Aquí se me va watts, se me va el metro cuadrado de aquí y el metro de acá y grados Celsius. Solo me queda dividido para metro. Por TL menos T infinito. ¿Cuánto vale TL? 45 menos T infinito 25. Ahorita lo puse lo más en grados Celsius porque es una diferencia, ¿ya? Pero en sí yo debo trabajar en grados Kelvin, ¿okay? Bueno, no es grados Kelvin, solo Kelvin. Grados Kelvin está mal dicho. Ahora, aquí tengo epsilon, que sería 0.7 por sigma. ¿Cuánto es el valor de sigma? El valor de sigma es 5.67 por 10 a la menos 8 watts metros, creo que Kelvin a la cuarta me parece. Sí. Bueno, ahí tengo 5.67 por 10 a la menos 8 watts metro Kelvin a la cuarta. Entonces lo voy a colocar aquí. Y acá yo tengo que poner estas temperaturas de ley en Kelvin, porque si yo elevo de Celsius a la cuarta me va a salir un valor erróneo. ¿Ok? Entonces sería TL en Kelvin sería 45 más 273 a la cuarta menos la temperatura alrededor, que ya está en Kelvin, 290 a la cuarta. Y así yo ya puedo encontrar C1. ¿Me podrías ayudar, por favor, calculando esto? Menos 48 decimal. Menos 48.23. Ya, si no me equivoco, debería quedar en grados Celsius sobre metro. Sí, porque aquí me faltó, cierto. Que me faltó dividirlo para acá. Si lo dividiste para acá, entonces ¿no? Sí. Ajá. Menos 8.4 watts metro grados Celsius. Se me va esto y me queda el grado Celsius arriba. Celsius sobre metro. Ahora sí. Ya tengo C1. Si recordamos, mi ecuación era T igual a C1x más C2. Ahora me falta C2. Entonces, ¿cómo yo encontraría C2?
aquí ya utilicé una condición de frontera. ¿Por qué? Porque esta se parecía al valor de C1. Ahora, para C2, yo simplemente puedo reemplazar C1 aquí y despejar. En este caso sería C2 es igual a C1x menos t. Ahora, ¿qué valor de x yo puedo poner aquí? Yo puedo poner el valor de 0.4. Puedo evaluar en este punto con esta t. Entonces sería C2 igual a C1 por 0.4 menos, y mi t que es 45. Entonces, C1, que es este valor, por 0.4 metros, me va a quedar solo en grados Celsius. ¿Y eso cuánto me da? No, aquí dice al revés, perdón. Es menos y acá más. Este va acá con signo negativo, me equivoqué aquí, por acá. Este va con signo negativo. Entonces sería menos C1 por 0.4 más 45. No, es que este de aquí lo paso de este lado y se hace menos C1x. Sí, pero segundo es negativo. Ajá, ese menos es aparte. Ahí. 64.29. Entonces aquí yo encontré mis valores de C1 y de C2. Y con eso yo ya puedo tener el literal B, que me piden el perfil de temperatura. Ahora, cuando ustedes me piden perfil de temperaturas, es simplemente expresar la temperatura en función ya sea del radio, de la posición, del ángulo o del tiempo. ¿Ya? Cuando les piden el perfil de temperatura va a ser T igual a una función de posición y de tiempo. ¿Ya? Recuerden que aquí puede ir radio, ángulo de fase y ángulo normal también. Pero siempre es esta función de aquí. Como esto es estacionario, no depende del tiempo. Como es unidireccional, no depende ni de Y ni de Z, solo de X. Entonces aquí es lo que yo tengo acá. T en función de X. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Y yo ya puedo reemplazar ahora estos valores en esa ecuación de I. Y entonces me va a quedar que el perfil de temperaturas va a ser igual a menos 48.23 por X más 64.29. Está chueco. Bueno, y eso sería mi perfil de temperatura. Y ahora me piden la temperatura la temperatura que tiene la pared interior. ¿Ok? Entonces, ¿qué valor de X iría aquí? Me piden la temperatura de la pared interior, o sea, de este lado. La de este lado es 45 y la de este lado me preguntan cuál es. Yo ya tengo aquí mi ecuación para la temperatura. Entonces, ¿qué valor de X lo iría aquí? 0. ¿Cuál sería la temperatura aquí entonces? 64.22, exacto. Y ese es el literal C. Y bueno, y ese sería todo del segundo ejercicio. Este ejercicio de aquí es el 2.137 del libro.
Bueno, y eso sería todo, chicos. Muchas gracias.